Shalom Shabbat, amados de Hashem. Justo llegamos para el mandamiento de encender las velas de este día Kadosh de Shabbat, en que vamos a terminar la serie que comencé sobre los diversos cristianismos. Hoy, día 16 de mayo del 2014. Dando toda Rabba Baruch Kadoshu por su benevolencia, su misericordia sobre nuestras vidas, y gracias pues por estos estudios que están permitiendo que lleguemos a la raíz de donde esta religión nueva, apartada del judaísmo, se forma, y de los debates posteriores y los diversos cristianismos que hubieron desde un principio. Y con este vídeo, que también llevará a un estudio que ustedes pueden descargar aquí en YouTube, donde pone información en este vídeo, le dan ahí y hay un enlace donde ustedes pueden descargar el estudio de lo que estoy hablando en este día. Pero antes de empezar el estudio, pues vamos a dar toda Rabba Hashem y encender estas velas en este día Kadosh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher kitzanu bemitzvotav betzivanu lechalik ner shel Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher kitzanu bemitzvotav betzivanu lechalik ner shel Shabbat. Baruch Hashem, porque nos permite un día más de Shabbat celebrarlo y bendecir a otros a través de estos estudios. Pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio al estudio que he puesto como título a este vídeo: Cristianos contra cristianos, en forma de pregunta. Y en el estudio pues viene con el título Los debates de los primeros siglos, la Edad Media hasta nuestros días. Sobre esto va a tratar este estudio de hoy sobre el cristianismo. Espero que poco a poco podamos ir definiendo la Emet, la verdad, y en este día continuamos con el que será, como he dicho, el último de estos vídeos, en el que hemos podido ver a través de estos 4 vídeos y audios, los cuales pueden escuchar en YouTube, y al final de este estudio pondré los 4 enlaces de los vídeos para que puedan ver la serie completa, todo aquel que lo desee, descargando este estudio en el enlace. También puede descargarse las reflexiones sobre las que he tratado en estos estudios. En cada vídeo de los que he subido está abajo el enlace para descargarlo si usted no lo tiene. Como han podido ver hasta aquí, es que Yeshua no fundó ninguna religión, que los que la fundaron son los que reinterpretaron al personaje, es decir, a Yeshua, que es el caso de Pablo de Tarso, que es el que da todas las bases para crear la nueva religión fuera de la religión original a la que perteneció Yeshua. Que también hemos podido ver que el canon que estableció por la Iglesia Católica no tiene ningún fundamento histórico del por qué se eligieron esos 4 evangelios y no otros muchos de los muchos existentes. También que la Iglesia Católica en su mayor parte se encargó de perseguir y quemar estos ejemplares, de los que solo hoy tenemos algunos que pueden ser relevantes, como el Evangelio corto de Tomás, o el Evangelio de Pedro, o el también conocido Evangelio secreto de Marcos, que pueden aportar algún dato histórico. Y que en el caso del Tanaj también se debería de considerar los libros de los Macabeos como libros históricos, no como sagrados, tal vez. Esto debería de determinarse, y también el libro de Enoc. Todo esto ha sido un poco a modo de introducción, sin olvidarnos antes de empezar que también hemos dado el tema de que una vez fundado este cristianismo no había uno, sino diversos, hasta que prevaleció por alguna razón el que conocemos como Paulino, y el que adoptó la Iglesia Católica Romana y sus diferentes variantes que salieron de la Reforma. Hemos observado a los cristianos primitivos, y en este vamos a tratar de seguir hablando de los primeros debates, y en este apartado he de hablar de Pelagio,
nació, se cree, hacia el 324 en Britania. Se cree, dicen los historiadores, que su conversión al cristianismo fue entre el 375 al 380. Sus futuros adversarios, narran las crónicas, lo consideran un hombre culto y polemista. Pelagio defendía la idea, para que tengan un poco más de idea sobre este personaje, este señor defendía la idea de que el pecado original no era bíblico. Él tenía algunos seguidores, sobre todo en las islas británicas, y en el 415 intentaron condenarle reunido en Jerusalén, pero no lo consiguieron. Pero Agustín de Hipona y otros obispos de África recurrieron al Papa Inocencio I, y el 27 de enero del 477 condenó a Pelagio y a Celastio, su discípulo, a excomunión. Otro grupo de esos que salió en esos primeros siglos, de los que también llevaron debate, fue la que se consideró la Iglesia nestoriana. Una de esta que surgió fue Nestorio, es el que fundó principalmente este movimiento. Se le acusaba de ser adopcionista, como si hubiera dos hijos, o sea, dos hijos, uno divino y otro de otra manera. La Iglesia nestoriana aparece en la historia en Irak. Se cree que en el 635 alcanzan a llegar a China, y también en Turquía estuvo este movimiento. Esto para que tengamos un poco más de entendimiento de en esos siglos 3 al 4 qué grupos eran los que intentaban emerger dentro del cristianismo ya sistemático establecido por la Iglesia Católica, y que fueron derrotados por la fuerza del poder que tenía la Iglesia Católica Romana y el Imperio Romano. Un dato que también hemos de señalar es sobre el concilio de Calcedonia en el 451. Este concilio defendió y estableció tres principios básicos. Primero, Yeshua, según ellos, tiene naturaleza doble, humana y divina, consustancial con el Padre. Segundo, humano y divino son uno, en el Hijo. Tercero, María es la madre de Elohim, al ser la madre de Yeshua. Todo este desarrollo que les muestro de acontecimientos históricos nos muestra la perversión de la doctrina cristiana con el transcurso de los siglos. Lo que se establece en este sínodo es el resultado de la iniciación del cristianismo, que tras su superación del judaísmo como algo diferente al movimiento de Yeshua, que era totalmente judío, mientras que la religión cristiana acabó por abolir todos los preceptos de la Torá, sus estudiosos más bien se dedicaron también a divinizar a Yeshua, y pasó a ser para ellos el Cristo, tomando prácticas de las religiones mistéricas junto con la iniciación, influenciaron mucho en la formación de esta nueva religión, ya bien establecida con el apoyo del Imperio Romano en el 325 en Nicea. También hemos de considerar, a mi juicio, a un hombre llamado Prisciliano. Nació en el norte de Galicia, en España, es paisano mío, sobre el 330 al 40. Este Prisciliano veía en el espíritu monástico y ascético un arma, según él, para volver a los orígenes de lo que él denominaba el cristianismo. Prisciliano procedía de un grupo de estudio en el que investigaban los evangelios canónicos y los considerados por la Iglesia mayoritaria, es decir, el catolicismo romano, como apócrifos, o sea que estudiaba ambos textos. A partir del 370 este movimiento se propagó con rapidez, y la primera oposición a Prisciliano narra la historia, venía de la propia Iglesia española y de Itacio, obispo en Portugal. Las acusaciones de estos a Prisciliano estaban referidas a que las enseñanzas de Prisciliano eran una mezcla del maniqueísmo y el agnosticismo, y sobre todo porque favorecía el Elohim del Nuevo Testamento y rechazaba el del Tanaj. Decía que eran Elohines diferentes. Esto ya lo hizo Marción, que estableció su propio canon también en los primeros siglos, lo cual ya estudiamos en los vídeos anteriores. En el 420, Agustín, el famoso teólogo de la Iglesia Católica, en su obra Contra las herejías 70, carga contra los discípulos de Prisciliano porque, según él, habían pervertido el dogma de la Iglesia Católica. Pero muchos antes, en el sínodo de Zaragoza, en España, en el 380, lanzaron duras críticas contra el movimiento de Prisciliano,
Pero la fama de este movimiento creció tanto en España que fue elegido por aclamación del pueblo obispo de Ávila. Esto está cerca de Madrid, actual capital de mi país, Sefarat, España. Pero con el tiempo un nuevo emperador surgió llamado Magno Máximo en el 383 al 388, anterior a Teodosio I. Este Magno ordenó un sínodo en Burdeos en el 386 y Prisciliano y 4 de sus seguidores fueron acusados por la Iglesia romana falsamente de practicar magia y rezar desnudos. Por ellos fueron juzgados y condenados a muerte. Y esta muerte fue tan conocida, narran los historiadores, que hasta los paganos se escandalizaron de que lo hubieran matado, porque dice la historia que lo tenían como un hombre piadoso de Elohim. Entre los que se opusieron a esta muerte y la criticaron estaban Ambrosio de Milán, Martín de Tours y hasta el Papa Silicio. Lloraron esta muerte. Por eso me ha parecido importante extenderme un poco más en este personaje, que solo por el hecho de creer diferente lo mataron esos que decían amar al prójimo como a uno mismo. Pero estamos examinando e intentando dar luz de cómo se desarrolló el cristianismo como una nueva religión, aparte del judaísmo, que es mi tesis, que es la que practico, que Yeshua no formó ninguna religión, y yo como sefardita pienso que si se han de hacer las cosas o si se ha de hacer caso a Yeshua, los que dicen seguirle, ¿por qué no siguen sus pasos? Él guardaba la Torá de arriba abajo. Por eso es importante, a mi juicio, que las personas conozcan todas estas cosas sobre su propia religión cristiana, que no es la mía, pero que yo he tratado de examinarla desde la perspectiva que nos narran los historiadores, histórica, y me doy cuenta de cómo se ha pervertido el mensaje y de la persona de Yeshua, de cómo sacar a un personaje histórico de su contexto es crear algo diferente, es crear un mito, que esto es lo que hizo el cristianismo. Pero no quiero ahondar en esto ahora, quiero seguir adelante contándoles algunas cosas más para acabar este breve vídeo. Tenemos que hablar también de esos primeros siglos del donatismo y sus antecedentes. El donatismo era un movimiento de renovación espiritual, según cuentan sus propias actas históricas. Supuestamente, dicen los eruditos, su mensaje era apenas herético entre la cristiandad, pero el movimiento era saparedetista, es decir, cismático, del griego cisma, significa división. Este movimiento creció al norte de África en el siglo IV, se cree. Los donatistas se llamaron a sí mismos cátaros, del griego cátaros, significa los puros. Según la historia, era la iglesia de los puros. Este grupo fue el primero, he de decir, en ponerse el nombre de cátaros. No sé si esto lo saben muchos, ya que hubieron otros cátaros en 1163 aproximadamente que tomaron este mismo nombre. Eusebio de Cesarea, en su famoso libro Historia Eclesiástica, volumen 6, hace mención de este movimiento, y el antecedente que tenemos al donatismo lo encontramos en un hombre llamado Novaciano. Fue un sacerdote de Roma del siglo III. La doctrina de este extrema se basa en que hay pecados que la Iglesia no podía perdonar a los supuestos creyentes y por consecuencia debían de desecharlos. Además enseñaban que habían pecados en los cuales era necesario de volver a bautizar en agua. Esto como antecedente a lo que nos ocupa el donatismo. Sus doctrinas salen de Donato, obispo de Cartago. Él enseñaba que si alguien se apartaba necesitaba una purificación especial, o sea, si alguien caía en pecado o si alguien se iba por un tiempo de la iglesia, pues necesitaban un tipo de purificación especial. En algunos casos el bautismo, como también enseñaba y señalaba Novaciano, que es nuestro antecedente. Otra de sus críticas era que si el bautismo o los sacramentos eran administrados por miembros de la iglesia malos, no tenían ningún valor para él. Esto tiene alguna lógica más coherente. Pero en el 347 el emperador Constante reprimió y condenó a los donatistas al exilio. Y ya en el 412 el emperador Honorio eliminó a este grupo como fuerza pública. También he de decir
que hubieron otros movimientos en la Edad Media, por no extenderme mucho, que se extienden desde los siglos IV al X. Dicen los historiadores que estos son los paulacianos, los mesalianos, los bogomilos, y luego aparecen por último los valdenses. Esto solo lo cito a rasgo de dato histórico para que conozcan que estos movimientos que también hundieron en el tiempo y acabaron por desaparecer. Después de haber analizado el contexto histórico del cristianismo y posterior, yo, como intento ahora ser un poco historiador, he llegado a las conclusiones finales. Creo que no hubo un cristianismo primitivo en singular, sino varios, que esta religión nueva se apartó de su raíz original, que era el judaísmo, formando una nueva religión donde los problemas de Yahshua, de afiliación con esta, son totalmente nulas, y que dentro del movimiento cada cual tenía sus propios evangelios, el movimiento cristiano, y acabó por predominar la idea paulina sobre el cristianismo, con la ayuda del poder romano. Prevaleció contra los otros cristianismos derrotados por la fuerza bruta. Da gracias una vez más a Hashem toda Raba por todos los que veis estos vídeos, que espero que les hayan podido ser estos 4 vídeos de gran luz a su vida. También hasta nuestros días podríamos comparar pues toda esta multiplicidad de cristianismos al comienzo primitivos, los tenemos también hoy. A partir de que hay la reforma se desarrollan las denominaciones, lo que conocemos dentro del protestantismo, y pues todos estos grupos se basan muchos en parte en fracciones de aquellos cristianismos de los que hemos estado hablando. Entonces yo espero que muchas personas puedan ver estos vídeos, que puedan compartirlos con otros si ustedes lo desean en las redes sociales. Como dije, aquí debajo de este vídeo tienen la información para descargar este estudio si lo desean. Y bueno, agradecerles más, desearles un Shabbat Shalom a todos, desearles un cálido y fuerte abrazo desde aquí, desde mi España. Shalom a su vida y muchas gracias por poder haber oído este vídeo, que espero que les haya gustado. Shalom. Baruch.